Sean bienvenidos a las noticias de Honduras TV. Atención con el siguiente reportaje informativo. Comenzamos. Escándalo en Honduras. El expresidente Juan Orlando Hernández, quien gobernó la nación centroamericana desde 2014 hasta 2022, está a punto de enfrentar la sentencia más devastadora en la historia de Latinoamérica. El crimen, narcotráfico a gran escala. Juan Orlando Hernández, un expolítico hondureño que ha sido presidente de Honduras en el periodo 2014, antes de asumir la presidencia, Hernández se desempeñó como presidente del Congreso Nacional de Honduras y como diputado. La Fiscalía estableció sobre el lugar de juzgamiento, que es apropiado, en el Distrito Sur de Nueva York, porque varios delincuentes conjuntos fueron traídos por primera vez a este distrito. La impugnación del acusado sobre el lugar es extemporánea y el acusado renunció a cualquier impugnación del lugar al afirmar la estipulación inexacta redactada por el gobierno. No obstante, Estabile exhorta a que la condena de Juan Orlando Hernández debió anularse porque el testimonio de Taúl de que el tráfico de cocaína por Honduras aumentó en 2014 y 2019 fue falso. Parte aseguró que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos traicionó a Hernández. Sin embargo, el exagente de la DEA, Mike Vigil, manifestó que esto no tiene fundamento y por el contrario, él estaba coludido con grupos criminales. Los que estaban vinculados con Juan Orlando, él nunca se enfocó en ellos. Hernández está a la espera de ser enjuiciado en una corte del Distrito Sur de Nueva York. El juicio que ha mantenido al mundo pendiente está llegando a su punto álgido. El honorable juez Kevin Castell dictará la sentencia el próximo 26 de junio, un día que marcará un antes y un después en la política hondureña y latinoamericana. Hernández, acusado de utilizar su poder presidencial para proteger y facilitar operaciones de narcotráfico, podría enfrentar la cadena perpetua. Las acusaciones son tan serias como impactantes. Se afirma que Hernández no solo permitió, sino que promovió el tráfico de drogas, a cambio de obscenos sobornos. ¿Un presidente al servicio del narcotráfico? La historia de Honduras está a punto de ser manchada con tinta indeleble, de corrupción y crimen organizado. Además, la defensa de Hernández aún tiene que enfrentarse a una moción presentada por los fiscales, quienes expresan su total oposición a cualquier intento de obtener un nuevo juicio. ¿Podrá la defensa salvar a su cliente de las garras de la justicia? O más bien, ¿será este el fin de camino para uno de los políticos más poderosos de la región? El apoderado legal del expresidente de la República, Juan Orlando Hernández, Raymond Colón, aseguró que solicitará la anulación del juicio que enfrenta Hernández porque no ha tenido acceso a la información clasificada y que considera que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York no tiene pruebas de las acusaciones. Porque los delitos en Estados Unidos se manejan de forma distinta de lo que lo hacemos en Honduras. Aquí se requiere la convicción de la plena prueba. Allá con declaraciones basta y sobra. Con el veredicto a la vuelta de la esquina, Honduras se prepara para enfrentar las consecuencias de tener un expresidente en el banquillo de los acusados. ¿Justicia o corrupción? ¿La ley será ciega frente al poder? Pronto lo sabremos cuando el juez Castell pronuncie las palabras que podrían cambiar la historia de un país y sentar un precedente en toda Latinoamérica. No te despegues de las noticias. Este juicio está lejos de acabar. Escándalo y traición en Honduras. El expresidente Juan Orlando Hernández, una vez el hombre más poderoso de la nación, ha sido declarado culpable de 3 graves cargos relacionados con tráfico de droga y armas por un jurado en Nueva York. Como un líder electo pudo sumergirse en las profundidades del crimen organizado, las revelaciones son tan impactantes como desconcertantes. El juicio que ha mantenido al mundo en vilo ha llegado a su clímax, con la declaración de culpabilidad de Hernández. Pero ¿cómo llegamos a este punto? Las pruebas presentadas durante el juicio pintan un cuadro sombrío de un gobierno sumido en la corrupción y el narcotráfico. Estabile, uno de los testigos claves, entregó a la Corte una serie de informes que muestran la disminución del tráfico de drogas a través de Honduras durante la presidencia de Hernández. Sin embargo, en lugar de reconocer este logro, el gobierno ha optado por respaldar el testimonio de Taúl, un hombre cuestionado en lugar de presentar evidencia sólida. La reacción en Honduras no se ha hecho esperar. Varios políticos expresaron su satisfacción por la condena de Hernández, calificándola como un paso crucial en la lucha contra la corrupción y impunidad y el crimen organizado. El ente anticorrupción fue contundente en sus declaraciones, señalando que Hernández no actuó solo, rodeándose de personas fácilmente manipulables y de débil moralidad para capturar un Estado que perdió su independencia de poderes y se convirtió en una autocracia. Los Estados Unidos, quien asegura que el narcotraficante Giovanni Fuentes
tuvo relación directa con Juan Orlando Hernández. En el proceso de la causa del exmandatario Hernández también ha sido mencionado Hugo Ardón, Julián Pacheco Tinoco, exministro de Seguridad, Fernando Chan Monroy, ex narcotraficante guatemalteco a gran escala. Probablemente también testifique Mauricio Hernández. Entre las pruebas a presentar resaltan los audios del Porky. Y que Juan Orlando le escucharon que le mandó a dar plomo porque como que trabajan para que Byron Reed trabajó para un hermano del presidente Juan Orlando. El veredicto ha sido pronunciado, pero el drama está lejos de terminar en Honduras. ¿Qué disparará el futuro para Juan Orlando Hernández y para el país que alguna vez gobernó? ¿Justicia o corrupción? ¿Un nuevo comienzo o el fin de una era marcada por la traición y el crimen? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, las cicatrices de este juicio permanecerán grabadas en la memoria de una nación y de toda Latinoamérica. Sigue sintonizado para más actualizaciones sobre este escandaloso caso. El drama judicial continúa en Honduras. La defensa del expresidente Hernández sigue presentando la solicitud de aplazamiento de la lectura de sentencia, añadiendo un nuevo capítulo a esta saga de intrigas y acusaciones. ¿Podrá este último recurso cambiar el destino del exmandatario o será el preludio de una condena inevitable? Las respuestas podrían estar a punto de revelarse. Ante la prensa en las afueras del tribunal, ha dicho 2, 3, 4 veces que le ha recomendado a Juan Orlando Hernández que testifique. Nadie le ha preguntado a los otros miembros de la defensa y hoy dijo, ya lo discutimos varias veces, pero no se ha tomado una decisión. Si el expresidente decide al final que va a testificar, Andrea, yo creo que sí estábamos hablando de un par de días más, porque no preveo que si él sube al estrado sea una comparecencia corta, ¿no? Imagínate todo, ya Fiscalía obviamente está preparadísima para esa posibilidad, entonces va a ser un interrogatorio largo. Defensa también tendrá una estrategia compleja que también requerirá bastante tiempo y después repreguntas de Fiscalía, ¿no? La noticia sigue sacudiendo los cimientos del sistema judicial hondureño. La defensa de Hernández sigue solicitando el aplazamiento de 45 días para la lectura de sentencia. Recordemos que el pasado 8 de marzo, Hernández fue declarado culpable por los 3 delitos relacionados con el narcotráfico, sumergiendo al país en un torbellino de escándalo y controversia. El juez Castel, tras analizar detenidamente la solicitud de los abogados defensores, se acuerda al borde de pronunciar su veredicto este día junio. Se encuentra al borde de pronunciar el veredicto el mes de junio. ¿Será este último intento desesperado por evitar la condena o simplemente una estrategia para ganar tiempo en un juego legal cada vez más peligroso? Escándalo internacional. El juez Castel rechazó la solicitud de aplazamiento de la sentencia, dejando la defensa en shock. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, enfrenta una batalla legal en Estados Unidos por graves cargos relacionados con el narcotráfico. Juan Orlando Hernández, acusado de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos, enfrenta una condena que podría cambiar el rumbo de su vida para siempre. Los abogados de Hernández claman inocencia, argumentando que la Fiscalía no presentó suficiente evidencia para condenarlo y violó sus derechos al no entregarles toda la información del caso. La condena de Hernández no solo podría significar cadena perpetua, sino que también puede ser un golpe devastador para su reputación y su legado político. Bueno, en primer lugar creo yo que es importante saber que este es el juicio quizás más importante de la historia de Honduras. Marcará la historia de cómo una estructura que llegó al poder puede estar vinculado al tema del trasiego de drogas y a la corrupción de alto impacto. Creo yo que, bueno, mañana empieza con la elección del jurado, habrá una guerra de narrativas. En esta ocasión, el equipo de defensa solicitó postergar la comparecencia. El juez Kevin Castel denegó la petición y el proceso avanza sin más dilataciones. Para varios analistas, el ex jefe de Estado tuvo una oportunidad de aceptar su culpabilidad y obtener una condena mínima. Con la posibilidad de un nuevo juicio y la opción de apelar la sentencia, el futuro de Hernández depende de un hilo. ¿Podrá salvar su reputación y su libertad o se hundirá en la infamia y el encarcelamiento? Con un líder político en el banquillo de los acusados, Honduras y Centroamérica se enfrentan a un momento crucial en su historia. La Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York envía un mensaje contundente al rechazar la solicitud de aplazamiento de la condena del expresidente Juan Orlando Hernández. ¿Qué consecuencias tendrá esta decisión para el futuro político hondureño? La defensa del exmandatario argumenta la necesidad de más tiempo para preparar la sentencia, pero el tribunal se mantiene firme en su decisión.
Con la fecha de la condena programada para el próximo 26 de junio, Hernández se enfrenta a la posibilidad de cadena perpetua por cargos de tráfico de drogas y el uso de armas de guerra. Los abogados de Hernández intentan repetir el juicio, argumentando errores procesales y testimonios falsos. Que lo más lógico era que iba a extenderse, porque es lo que se ha hecho con todos los otros casos. Que se deniegue la extensión del plazo, pues me sorprende bastante, considerando que lo que vamos a conversar luego, que parte de la estrategia ahora es prepararse para la apelación, ¿no? Entonces esto le da mucho menos tiempo a la defensa para preparar la apelación. Tensión en el caso del expresidente Juan Orlando Hernández, que revela la última declaración de su esposa Ana García sobre la inminente sentencia que enfrenta el político hondureño. Ana García, esposa del expresidente Hernández, expresa su preocupación y desconfianza hacia el sistema judicial estadounidense. ¿Qué secretos y temores esconde esta poderosa familia ante la inminente sentencia? La defensa de Hernández se compromete a agotar todas las instancias legales en su lucha por demostrar su inocencia. ¿Cuáles son los próximos pasos en esta batalla legal que mantiene en vilo a toda Centroamérica? Mientras la familia de Hernández lucha con desesperación, los fiscales mantienen su posición firme, afirmando que los argumentos de la defensa no cambiarán en el veredicto de culpabilidad. Con la sentencia pendiente sobre su cabeza y la incertidumbre reinando en la corte, la familia de Hernández se enfrenta a un momento crítico en su vida. ¿Lograrán demostrar la inocencia del expresidente o serán condenados por los crímenes que se les imputa? La defensa del expresidente de Hernández presentó una moción desesperada solicitando una extensión de 45 días para la lectura de la condena. ¿Cuál es el motivo detrás de esta solicitud de último minuto y cómo afectará el caso? Un testigo clave sacudió los estrados del juicio al afirmar que Hernández recibió al menos $1 millón para ayudarlo políticamente. Sean bienvenidos a las últimas noticias de Honduras. Atención con el siguiente reportaje informativo. Comenzamos. El drama judicial en el caso del expresidente Hernández. El juez de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, Kevin Castle, rechazó una segunda solicitud de aplazamiento para la audiencia de lectura de condena que fue presentada este viernes por la defensora legal de Hernández, Sabrina Cherop. La abogada insistía en su moción que necesitaba tiempo adicional para preparar a Hernández para la sentencia. En su escrito, Hernández Alvarado citó que a otros causados en el expediente se le favoreció pidiéndole la lectura de la condena, pero a criterio de Castle, cada solicitud se juzga por sus propios méritos. El juez Castle le ha negado un nuevo emplazamiento para la audiencia de sentencia del expresidente Juan Orlando Hernández. Sí, el día de hoy, justo antes de venir a la audiencia, vi la noticia de que el juez Castle negó que se pudiera aplazar por 45 días más, como solicitó la abogada Sabrina, el tiempo de la sentencia. Así que seguimos para el 26 de junio, como él originalmente lo había dicho. Esto que me demuestra una vez más la situación de indefensión contra mi esposo. El juez no tiene ningún argumento para negar la petición, no le afectaba en nada, es simplemente un tema de injusticia. Última hora. ¿Podrá Hernández revertir su destino o caerá en las garras de la justicia? El reloj sigue avanzando y con cada tic-tac, el futuro del expresidente se vuelve más incierto. Sintonice para seguir cada desarrollo en este caso que sacude los cimientos del poder en Honduras y más allá. Con un líder político en el banquillo de los acusados, Honduras y Centroamérica enfrentan a un momento crucial en su historia. La Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York envió un mensaje contundente al rechazar la solicitud de aplazamiento de la condena del expresidente Juan Orlando Hernández. La defensa del exmandatario argumenta la necesidad de más tiempo para preparar la sentencia. Pero el tribunal se mantiene firme en su decisión. Pero más allá de las fronteras hondureñas, las expectativas se centran en si podría haber otros ciudadanos de esta nación centroamericana juzgados por ese tipo de delito, no en su país, sino en las Cortes de Estados Unidos. ¿Qué implicaciones tendrá este veredicto para el futuro de la política y la justicia en Honduras? Será el comienzo de una serie de procesos legales internacionales que afecten a prominentes figuras del país. Su culpabilidad y obtener una condena mínima. Sin embargo, para el abogado Kenneth Madrid, los acuerdos de negociación nunca fueron puestos en la mesa para Juan Orlando. Declararse culpable hay que tener una oferta de parte de la Fiscalía Federal. El problema es que él nunca tuvo ninguna oferta y por eso él siguió con la narrativa de ser inocente, de que fue una treta de los narcotraficantes confesos contra él como una venganza y que él es inocente. Necesita que uno de los 12 jurados no esté de acuerdo en un veredicto de culpabilidad
para declarar nulo el proceso y volver a celebrar juicio, creo que con la evidencia que hay va a ser un veredicto por unanimidad con una declaratoria de culpabilidad. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, enfrenta una batalla legal en Estados Unidos por graves cargos relacionados con el narcotráfico. Acusado de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos, enfrenta una condena que podría cambiar el rumbo de su vida para siempre. Los abogados de Hernández claman inocencia, argumentando que la Fiscalía no presentó suficiente evidencia para condenarlo y violó su derecho al no entregarles toda la información del caso. Ana García, esposa del expresidente Hernández, expresa su preocupación y desconfianza hacia el sistema judicial estadounidense. ¿Qué secretos y temores esconde esta poderosa familia ante la inminente sentencia? La defensa de Hernández se compromete a agotar todas las instancias legales en su lucha por demostrar su inocencia. Mientras la familia Hernández lucha con desesperación, los fiscales mantienen su posición firme, afirmando que los argumentos de la defensa no cambiarán al veredicto de culpabilidad. Considero que el jurado no va a tomar mucho tiempo en su deliberación. Creo que va a ser una deliberación bastante corta y quizás si se retiraran a deliberar 11, 12 del día, 2, 3 de la tarde, cuando mucho podría tener un veredicto este jurado. ¿Hay suficientes pruebas? ¿El jurado ya ha escuchado bastante para poder tener rápidamente este veredicto? Creo que sí, ha escuchado suficientes testimonios tanto por parte de la Fiscalía del Distrito Sur como por parte de la defensa de Juan Orlando Hernández. Creo que los testimonios de los testigos de la defensa no abonan en mucho al objetivo de una declaración de no culpabilidad. Creo que la misma declaración del señor Juan Orlando Hernández le perjudica. Presuntos nexos con el tráfico de drogas hacia el país del norte. En la declaración, Orellana asegura que 2 años antes confiscó 10 barriles de combustible que servían para reabastecer a 2 helicópteros, uno de ellos con 600 kilos de cocaína. La aeronave aterrizó en La Mosquitia y fue decomisada, aunque la droga no fue encontrada. Capitán, ¿no? Vamos a ser claros y pelados, me dice. Ajá, ¿qué quiere? Le digo yo. Mira, me dice, te vamos a dar $500,000. Que entregarnos, me dice, 10 barriles de combustible que vos decomisaste. Capitán, se metió a problemas. ¿Problemas por qué? Le digo yo. Porque ese helicóptero, me dice, es del hermano del presidente. Joaquín El Chapo Guzmán, jefe del cartel de Sinaloa, condenado también a cadena perpetua en Estados Unidos, pagó ese soborno. Aseguró el testigo que se vanaglorió de las autoridades hondureñas. Nunca le incautaron droga. Pese a que logró introducir unas 250 toneladas en Estados Unidos, hubo más pagos, pero no especificó el monto. La cantidad fue más, aseguró antes de precisar que trabajó con Tony Hernández, hermano del exmandatario, también condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, al igual que su socio Giovanni Fuentes. La trama se complica aún más. Sintonice para seguir cada giro y vuelta en este caso que tiene en vilo a todo el mundo político en Honduras y más allá. La tensión aumenta en el juicio mientras el reloj sigue avanzando hacia la fecha límite. ¿Qué estrategia seguirá la defensa de Hernández? ¿Y cómo reaccionará la Fiscalía ante esta sorprendente solicitud? El país está en shock. El exdirector de la Policía Nacional, Ricardo Ramírez del SIC, ha abierto la caja de Pandora, revelando al público grabaciones explosivas que conectan al expresidente del país, Juan Orlando Hernández, con los tentáculos más oscuros de la criminalidad. Pero eso no es todo. Grandes medios intentaron silenciar estas revelaciones, ocultando la verdad al pueblo hondureño. Pero ahora estas grabaciones prometen ser pruebas cruciales en el juicio contra Hernández en Estados Unidos el próximo 26 de junio. El pueblo hondureño está atónito. Hernández estaba al tanto de operaciones de tráfico de sustancias ilícitas a través de la empresa nacional portuaria, controlada según Ramírez del Sí por traficantes mexicanos bajo el amparo del expresidente. Ay, porque no le te un pijado de gente que anda ahí, mira que el chamber, dijo, que está ante el paraíso. Ay, Dios. Vamos a trabajar, que el presidente dijo que en 2 años trabajaba. Pero ahora no, amigo, pero ustedes dan un teléfono. Van a trabajar quebrando el morro, ¿cómo salir? No. Sí, me lo regaló. Sí, ese fue el convenio. Bien. Ah, ahí es el convenio que hubo. ¿No viste vos allá como allá en Olancho, como parece ese hombre? Escalofriante verdad. Tras la entrega de los cachiros a Estados Unidos, las rutas de narcotráfico pasaron a manos de Hernández y su hermano Antonio alias Tony, un oscuro legado del crimen y corrupción.
Grandes medios de comunicación intentaron ocultar estas revelaciones al pueblo hondureño. Una conspiración para mantener al país en la oscuridad. El pueblo clama por la justicia. El legado de Juan Orlando Hernández se tambalea ante la revelación de sus oscuros secretos. El país espera con ansia el desenlace a este escándalo sin precedentes. Una alianza siniestra. Los fiscales sostienen que las pruebas presentadas revelarán la estrecha colaboración entre el Tigre Bonilla, los Valle y Hernández. Una red de corrupción y ambición que envenenó las venas de Honduras con soborno y complicidad nefasta. La política hondureña se encuentra al borde del abismo. El futuro de Juan Orlando Hernández pende de un hilo en manos del destino y la justicia. Los ojos del país y del mundo están puestos en este juicio histórico que podría cambiar el curso de la nación. Recordemos que los 12 miembros del jurado deliberaron decidiendo el destino del expresidente. La tensión en la antesala es palpable mientras se debate si Hernández es inocente o culpable de narcotráfico. Testigos, incluyendo narcotraficantes, acusaron directamente a Hernández de estar relacionado con el tráfico de drogas. Sus testimonios podrían sellar el destino de los mandatarios. El hermano de Juan Orlando, Tony Hernández, cumple una condena en Estados Unidos por los delitos relacionados con las drogas. Una sombra que acecha al expresidente y añade más presión al juicio. Acusaciones contundentes. La fiscalía no da marcha atrás y declara que Hernández es un narcotraficante a gran escala. Se le acusa de convertir a Honduras en una superautopista de envío de toneladas de droga. Está acusado de formar y liderar un narcoestado trabajando mano a mano con los cárteles de droga. Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras, se presentó frente al juez Kevin Castell. Según la fiscalía, ayudó a introducir cientos de toneladas de cocaína a Estados Unidos durante casi 2 décadas hasta 2022. A través de una carta que fue leída por su esposa, la ex primera dama de Honduras, Ana García, Orlando Hernández dijo que es inocente. Soy víctima de una venganza y una conspiración por parte de los grupos del crimen organizado. Jo, como es conocido en Honduras, es acusado de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, para poseer armas de fuego y dispositivos destructivos. La tensión llega a su punto máximo. Es que el veredicto está por anunciarse y el destino de Juan Orlando depende de un dedo. El pueblo hondureño espera con bated breath el desenlace de este drama político sin precedentes. El escándalo sacudió los cimientos de la política hondureña. Juan Orlando Hernández, una figura una vez poderosa, se encuentra ahora en el ojo del huracán, por las revelaciones que superan cualquier trama de ficción. El país está en estado de shock ante las impactantes declaraciones y pruebas que amenazan con derribar su legado político. Verdad al descubierto. Y es que las declaraciones de culpabilidad de Mauricio Hernández Pineda y Juan Carlos el Tigre Bonilla sacudieron los cimientos del poder en Honduras. Pero eso no es todo. El verdadero golpe llegó con el descubrimiento de una interceptación telefónica previa del Tigre Bonilla, donde se discutía cómo Hernández había engrosado sus arcas con millones de dólares provenientes del infame clan de los Valle, liderado por Héctor Emilio Fernández, alias Don H. Información que se llevará a la tumba. Pues la verdad que me está haciendo una pregunta de que me la hicieron hace un montón de tiempo. Yo no voy a repetir cosas que ya se me olvidaron. Yo creo que como profesional debo responder a lo que usted me dice. Con eso me está insinuando que le preguntaron sobre la actuación en San Pedro Sula en los años 90. Usted me lo ha insinuado. No. Usted me lo ha insinuado, me dijo, solo recuerdo que esa pregunta me la hicieron. El precio de poder. Los sobornos fluyeron como río oscuro hacia las arcas de Hernández, financiando su ascenso al poder durante la campaña presidencial del año 2013. Una revelación que deja al descubierto la suciedad que había manchado la política hondureña durante años. La sociedad hondureña se encuentra en estado de conmoción ante estas revelaciones impactantes que destapan la corrupción en las más altas esferas del poder. El futuro de Juan Orlando Hernández sigue manteniéndose en pie y el desenlace de este drama político sin precedentes deja una marca en Honduras. La caída y una desgracia que deja al país preguntándose cómo un hombre que una vez ocupó un alto cargo público puede terminar tras las rejas por su vínculo con el narcotráfico y la corrupción. Una lección amarga para una nación que lucha por encontrar su camino hacia un futuro mejor. Los cachiros, mucho más de verlos en unas fiestas. Sí, pero jamás yo con los cachiros. ¿Y en qué año es que conociste a los cachiros? ¿Qué te puedo decir? No quisiera darte una fecha equivocada, pero
No te podría decir una fecha ahorita exactamente. Y los conozco a ellos. Conozco a uno de ellos por el tema justamente de Melvin. ¿A cuál? A Javier. Melvin me lo presenta. Okay. De hecho, para que tú sepas, un hijo mío se casó con una hija de ellos en Estados Unidos. El testigo del cartel de Sinaloa desató el caos al afirmar que lavó alrededor de $500 millones para la organización criminal y que al menos 50 millones de esos fueron lavados desde Honduras a través de una conexión diplomática. Una revelación que coloca a Juan Orlando Hernández, más allá de la red, en el centro de la tormenta. El tema del lavado de dinero se vuelve aún más oscuro con una revelación explosiva que involucra al expresidente en una red de corrupción y narcotráfico. La nación está conmocionada ante las impactantes declaraciones de un testigo clave del cartel de Sinaloa que reveló la participación del expresidente en el lavado de billones de dólares. La fecha para la sentencia del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, acusado de narcotráfico en un juicio llevado a cabo en Nueva York, no será pospuesta según la decisión del juez federal Kevin Castell. Juan Orlando Hernández, quien gobernó Honduras desde 2014 hasta 2022, fue hallado culpable de 3 cargos relacionados con drogas y armas el pasado 8 de marzo en el Tribunal Federal para el Distrito Sur de Nueva York. La abogada Sabrina Cherok, parte del equipo de la defensa del exmandatario, solicitó una extensión de 45 días para la lectura de condena a Hernández, argumentando la necesidad de más tiempo para preparar su defensa. El juez Castell rechazó la solicitud de la defensa, afirmando que la Corte no tiene previsto aplazar la sentencia programada desde hace tiempo. Esta decisión, anunciada en un documento colocado en el expediente de Hernández, confirma que la fecha prevista para la sentencia del expresidente sigue siendo el 26 de junio. En caso de que sea hallado culpable por narcotráfico, el expresidente Juan Orlando Hernández podría enfrentar su destino tras las rejas en alguna de las penitenciarías más temidas de Estados Unidos, donde la seguridad es prioritaria y el tiempo parece detenerse entre sólidos muros de concreto y alambradas eléctricas. El sistema penitenciario de Estados Unidos, reconocido por su rigurosidad y sus instalaciones de alta seguridad, alberga una diversidad de individuos que han cometido desde delitos menores hasta crímenes atroces, incluyendo robo, asesinato, tráfico de drogas y terrorismo. Sin embargo, es el Buró Federal de Prisiones, una división del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la que tiene la responsabilidad de determinar el destino del exmandatario en caso de que sea condenado por un jurado. Los cargos de los cuales fue hallado culpable Hernández. Los cargos de los cuales fue hallado culpable Hernández conllevan penas severas en Estados Unidos. Por ejemplo, el cargo de conspirar para importar cocaína puede resultar en una sentencia de entre 10 y cadena perpetua más 30 años. Asimismo, el uso de porte de armas en relación con el tráfico de drogas puede implicar una condena de entre 30 años y cadena perpetua. La negativa del juez Castell al posponer la sentencia del expresidente Juan Orlando Hernández resalta la gravedad de los cargos en su contra y la determinación del sistema judicial estadounidense de llevar a cabo el proceso según lo planeado. La fecha del 26 de junio marca un hito crucial en este caso que ha captado la atención tanto nacional como internacional. Sobre estas cosas está acusado aquí. Robles le explicó al jurado que Honduras es un país de Centroamérica, una zona geográfica crucial para el comercio de cocaína proveniente de Colombia. Es un punto de transbordo. Introducir y sacar cocaína es lucrativo y peligroso. Se pagan sobornos. Los narcotraficantes tomaron los colegios electorales y se aseguraron de que el acusado fuera elegido. Se asociaron con el cártel de Sinaloa, que le aportó millones, y la MS-13, que llevó a cabo asesinatos para ellos. El fiscal neoyorquino indicó que conocerán grabaciones de reuniones, listas de contactos. La decisión del juez Kevin Castell de no posponer la sentencia del expresidente Juan Orlando Hernández, condenado por cargos de narcotráfico, ha generado controversia y críticas, especialmente por parte de la ex primera dama Ana García de Hernández. Ana García de Hernández expresó su indignación ante lo que considera una injusticia hacia su esposo. Manifestó que la negativa del juez de aplazar la sentencia demuestra una situación de indefensión y falta de argumentos por parte del sistema judicial. La ex primera dama destacó que la familia continuará utilizando todos los recursos legales disponibles para demostrar la inocencia del exmandatario hondureño, a pesar de tener pocas expectativas de obtener un resultado favorable por parte del juez y la Fiscalía de Nueva York.
Ana García Hernández señaló que queda pendiente la resolución de una petición presentada por el abogado Renato Stabile, relacionada con supuestas mentiras pronunciadas por una experta de la DEA durante el juicio. Esta petición refleja el compromiso continuo de la familia de Hernández por buscar justicia y transparencia en el proceso judicial que enfrenta el exmandatario. La Fiscalía le va a presentar a lo que es que el juez Kevin Castell toda la prueba clasificada o secretividad que se tenía de Juan Orlando Hernández. Convence al juez de que una u otra prueba no es meritoria porque se presente, el juez perfectamente puede ordenar a la Fiscalía que esa prueba quedaría excluida del proceso. Entonces por eso toma bastante relevancia, así como también hace un par de meses atrás, tanto la Fiscalía como la defensa de Jo habían solicitado formalmente al juez Kevin Castell, la Fiscalía y la defensa, para pedir que se posponga nuevamente el juicio, pero eso estará a expensa del juez Kevin Castell. El nepotismo en la política hondureña ha vuelto a estar en el centro de atención con la noticia de que el clan Zelaya busca asegurar su continuación en el poder a través del clan Moncada, de cara al proceso electoral del año 2025, encabezado por Manuel Mel Zelaya. Los Zelayas han seleccionado a Rizzi Moncada como la figura clave para mantener su influencia en el ámbito político. Se ha señalado que Rizzi Moncada, al igual que la familia presidencial, ha llevado a su propio clan familiar y a ocupar puestos estratégicos en el gobierno, algunos de los cuales están bajo el escrutinio por presuntas irregularidades en su gestión pública. Estas prácticas de nepotismo han generado críticas y preocupaciones sobre la transparencia y la equidad en el proceso político hondureño. Que no es prohibido ir a platicar con el pueblo, que no es prohibido ir a defender el gobierno de la presidenta frente al ataque de los medios corporativos. Hacia esas concentraciones. Cada persona que me invita, en cada lugar yo recibo las invitaciones. Ahora tengo como unos 10 municipios en línea que hay que organizar para el mes de mayo y para el mes de junio. Yo recibo las invitaciones, la gente en los pueblos, los dirigentes nuestros, el POR. El precandidato a la presidencia por el movimiento Papi a la Orden, Narris Tisto Asfura, ha dado un paso importante en el ámbito de la transparencia al presentarse ante la unidad de la política limpia para rendir un informe sobre la procedencia de los fondos para su campaña política. Narris Tisto Asfura, representante del Partido Nacional, se apersonó junto con Racel Tomé del Partido Libertad y Refundación Libre en las instalaciones de Unidad Política Limpia para presentar un informe detallado sobre las finanzas de los movimientos internos que lideran en dichos institutos políticos. Narris Tisto Asfura destacó que en las elecciones pasadas fue uno de los primeros en comprometerse a entregar sus informes financieros y que efectivamente fue el primero en cumplir con esta responsabilidad. Este historial de compromiso con la transparencia refuerza la imagen de Asfura como un candidato que valora la rendición de cuentas y la honestidad en el ámbito político. Gracias por tu apoyo en este canal. Recuerda activar la campana de notificaciones y suscríbete para que estés enterado de los últimos reportes y noticias de última hora de Honduras. Gracias.